A pesar de la recesión global, la economía en la India continúa creciendo a un ritmo constante. Sin embargo, no logró romper con la profunda desigualdad social tan característica de ese país. La economía de la India no deja de expandirse a un ritmo constante a pesar de la persistencia de la recesión global. Desde 2008 viene creciendo, aún con altibajos, a un ritmo superior al 7% anual. Integra junto con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica el BRICS, acrónimo que reúne a las 5 mayores economías emergentes del mundo. Además es, como se sabe, el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.240 millones de habitantes y por lo tanto la mayor democracia del planeta. El desarrollo económico de la India, que pasó de una matriz de políticas económicas de inspiración socialista y fuerte presencia estatal, aplicadas desde su independencia del Reino Unido en 1947, a un modelo de libre mercado a partir de los 90, ha sido un proceso singular para un país de esa magnitud geográfica y demográfica. En efecto, se trata de una economía que no ha pasado por una fase de industrialización intermedia y ha crecido sin generar empleos en una escala proporcional, traccionada por el desarrollo del sector servicios y los proyectos de infraestructura. Un buen desempeño macroeconómico que, sin embargo, no ha logrado una reducción significativa de la pobreza, la que, según cifras del Banco Mundial, alcanza a más del 32% de la población, lo que implica casi un tercio de la pobreza global. En este contexto, la agricultura, que forma parte de la historia de la India, sigue siendo un aspecto fundamental en el entramado de las relaciones socioeconómicas del país, a la vez que se ha convertido en el territorio de los conflictos más agudos, centrados en la tenencia de la tierra, en los que se cruzan los intereses de corporaciones y multinacionales con pequeños productores y trabajadores rurales. En términos sociales, casi un 70% de la población india reside en zonas rurales y un 53% vive de o en actividades vinculadas a la agricultura, que también tiene en la acuicultura un importante sector laboral. La India corporativa incluye empresas nacionales y multinacionales, de las cuales un grupo muy importante son estadounidenses. Los grandes capitales invierten principalmente en el sector de biotecnología, minería, grandes proyectos hidroeléctricos y de infraestructura, emprendimientos que demandan controlar y utilizar tierras y reservorios de agua, así como deforestaciones masivas. Uno de los casos más emblemáticos ha sido, como en otras regiones del mundo, el accionar de la empresa Monsanto, que hoy controla el 95% del mercado de semillas de algodón de la India. Logró esa posición monopólica luego de que el Banco Mundial impusiera al gobierno indio la desregulación del sector semillero a fines de los 80. Tal como ha sucedido en México y otros países con el maíz, Monsanto logró desplazar las tradicionales semillas de polinización abierta, accesibles a todos por sus variedades híbridas y patentadas, e impuso un régimen de producción del algodón como monocultivo. En 1995, Monsanto instaló de facto en el terreno y en el mercado su algodón transgénico BT. Los elevados costos de los royalties, semillas y agroquímicos endeudaron y quebraron a decenas de miles de agricultores que terminaron trabajando únicamente para pagar a la empresa. Aunque el Estado indio intervino tardíamente para regular a la compañía estadounidense, la tragedia que atravesó el sector campesino se vio reflejada en suicidios masivos de agricultores quebrados. Las cifras son escalofriantes. Al menos 184.000 agricultores se quitaron la vida desde 2001 y unos 17.000 solo en 2009, según datos de la Oficina de Registros Criminales de la India, con la mayoría de los casos concentrados en los estados de Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala y Punjab. La causa de estas muertes no ha sido únicamente Monsanto, sino la transformación acelerada del sector agrario indio, que fue virtualmente entregado a las multinacionales y sus aliados locales. La lógica extractiva también está fuertemente asentada en la India.
En algunos de los estados más pobres del país, como Bengala Occidental y Karnataka, se ha descubierto un yacimiento de bauxita, hierro y uranio en tierras de las etnias Adivasi y Dalit, representada actualmente por unos 150 millones de personas. Estos proyectos, respaldados por los poderes públicos, han provocado el desplazamiento interno de millones de personas que terminan en campamentos de refugiados o en la periferia de las grandes ciudades. La prosperidad macroeconómica de la India, que la ha instalado entre las principales economías emergentes, se logra, pues, en base a una desigualdad e inequidad de una escala tan enorme como la del país y su población. Las 100 personas más ricas de la India poseen en conjunto riquezas equivalentes a la cuarta parte del Producto Bruto Interno. Las obras de esta fenomenal transferencia de riquezas ha creado una clase media de consumidores que abarca alrededor de 250 millones de personas. El resto, que comprende a cientos de millones, se encuentra sometido a la desnutrición, el hambre, la migración interna y la violencia, configurando un sistema producido siguiendo meticulosamente durante las últimas 2 décadas las directivas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que el académico David Harvey ha descrito con fría precisión como acumulación por desposesión. Desposesión también de los que ya nada tienen y que solo pueden perder lo único que les queda, la vida. La verdad que la India es un país fascinante y todo es en una escala que uno no puede imaginar. Hay que pensar que tiene más o menos el territorio es un poco más grande que la Argentina, no mucho más grande que la Argentina, pero tiene casi 1.300 millones de habitantes. Entonces yo estuve 3 veces y lo impactante, por ejemplo, cuando uno va al campo, nunca en ningún lugar uno no ve nada. O sea, siempre hay decenas de miles de personas en todos lados. O sea, yo después de 2 o 3 días tenía como una especie de fatiga visual porque, bueno, nosotros somos en ese sentido todo lo contrario y nunca hay ningún lugar donde uno no pueda ver a nadie. Es algo muy impactante y incluso paseando por las calles es como arrastrado porque son olas y olas de personas. Esto hay que pensar también con la diversidad que tienen. Por ejemplo, estuve en Bangalore, que es lo que ellos sería su Silicon Valley, es decir, el gran lugar de la informática, porque son súper capos en matemática, como muchos de los asiáticos, son muy capaces en el tema de computación y de informática, y es una ciudad del siglo XXI, del siglo XXII, en cuanto a los edificios, en cuanto a la tecnología, y esto convive con, digamos, lugares de misticismo, con lugares, en la misma Bangalore, lugares donde se vende, por ejemplo, el tema de la seda, donde se desarrolla muchísimo la manufactura textil. Entonces, hay en poco espacio al mismo tiempo se da esta diversidad increíble de este país, ¿no? Ahora, esto que marcás de la existencia siempre a la vista de población en zonas rurales, es lo que en el informe está marcado con este dato de 70% de población ligada a la actividad rural, que es el gran cambio, la gran diferencia que tiene con otros países con una agricultura muy masiva, muy extendida, como es el caso de Argentina, porque los demás síntomas son muy similares a lo que pasaron en los países agrícolas con respecto a este modelo neoliberal. El tema, bueno, de la dependencia del monopolio de las semillas, y en el caso de otros países será la semilla transgénica para el maíz, para la soja, claro. Es exactamente el mismo modelo y además la misma empresa, la que tiene el manejo y el control, que ha desplazado otro tipo de semillas que eran de uso más masivo y de alcance o acceso más popular. El tema de que termina siendo una agricultura pensada en el mercado externo, en el mercado de exportación, para conseguir divisas, pero no para resolver el tema de los alimentos de su población también. Esto es una característica muy común hoy a las economías agrícolas, lo que termina o provoca una gran cantidad, una gran oleada de pobres y de hambrientos, siendo un país productor agrícola de importancia, no productor de alimentos, porque generalmente estos países terminan produciendo soja y productos que no son para alimento de la población. Y el gran dato diferenciador es esto, que mientras en otros países lo que ha provocado esto es expulsión de la gente de zonas rurales, es decir, concentración en zonas urbanas, en India evidentemente no, se quedaron ahí
probablemente con economías que estén por debajo de la subsistencia o directamente desocupados, pero todavía con esa pertenencia, con ese arraigo al suelo o por lo menos a la tierra, ¿no?